Hola a todos, espero que se encuentren muy bien como siempre. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso de Filosofía 2 y bueno, vamos a ver algunos de los últimos temas de este objetivo, el objetivo 2, que es el tema de las falacias. Bueno, pues las falacias son razonamientos engañosos. La palabra falacia proviene del latín fallare, que significa engañar. Es un razonamiento que tiene apariencia de verdad, pero no lo es. Es un razonamiento engañoso. Se presenta como verdadero, como válido, sin embargo, no lo es. Se distingue de los sofismas, ya que un sofisma es un razonamiento engañoso, pero con la intención de engañar. La palabra sofisma proviene de cuando los sofistas, que eran personas que se decían ser sabios, de alguna manera engañaban, ya que no poseían la sabiduría que decían tener. Entonces el sofisma es un razonamiento que se elabora con la intención de engañar, y la falacia va a ser un razonamiento engañoso por su apariencia de ser verdadero, pero en realidad no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque o no cumple con las reglas de la lógica, o porque su conclusión no se deriva de las premisas que está presentando. Es decir, no hay una relación entre las premisas y la conclusión. Es por esto que tenemos que aprender a distinguir entre un razonamiento válido y un razonamiento engañoso, ya que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, sobre todo en los medios de comunicación que generalmente controlan la información que recibimos, están llenos de falacias, están llenos sobre todo de sofismas. Entonces necesitamos precisamente poder aprender a distinguir entre un razonamiento válido de un razonamiento que no lo es. Y también necesitamos tener mucho cuidado cuando escuchamos información en los medios de comunicación, puesto que están diseñados para engañarnos en muchos sentidos. Esto lo vamos a conocer cuando aprendamos a distinguir cuáles son las falacias que se cometen de forma común. Por eso se llama falacias comunes. La primera falacia que vamos a estudiar se llama entimema o falsa deducción, ya que parte de una premisa universal falsa para llegar a una conclusión particular también falsa. Recuerden que la deducción correctamente debe partir de una proposición universal verdadera, es decir, que su verdad haya sido ya demostrada, y solamente si esta proposición universal verdadera se presenta como premisa, entonces la conclusión, la deducción, también será verdadera. Pero si esta proposición universal es falsa, obviamente su conclusión también lo será. De este tipo de falacias en nuestra sociedad tenemos muchísimas, ya que pensamos, por ejemplo, que todos los pobres son flojos. Bueno, esto lo he escuchado muchas veces. Se piensa que todos los pobres son flojos, entonces si Juan es pobre, entonces Juan es flojo. Este tipo de falacias nos lleva precisamente a estigmatizar ciertas personas, ya sea por su color de piel, o por su clase social, o por su posición ideológica. Es una estigmatización que se comete debido a esta falacia. Pensar, por ejemplo, que todos los árabes son terroristas
Es una falacia común en nuestros tiempos, tal vez no tanto en nuestro país, pero en Estados Unidos esto lo cree mucha gente. O pensar, por ejemplo, que todos los negros son delincuentes. Esto también es un error que se comete mucho, sobre todo en los Estados Unidos. Aquí en México, que todos los blancos son ricos. O, por ejemplo, que una persona blanca es más atractiva, es decir, es más bella, precisamente por su color de piel. Esto se da muchísimo en nuestro país. Pensar, por ejemplo, que todos los hombres pues son fuertes y que por eso pues no lloran, ¿no? O por ejemplo que las mujeres por el contrario son débiles y que por lo mismo no pueden realizar ciertas actividades, ciertas labores, como por ejemplo ser mecánicos o luchadoras. Entonces, bueno, esta falacia se llama antinema y como podemos observar es un error muy común. Estos errores entonces nos van a llevar a fortalecer a veces ciertas ideas racistas o clasistas. Entonces, pues tenemos que repensar este tipo de argumentos que pues en realidad son engañosos. La siguiente falacia que vamos a estudiar es el ejemplo. Es una inducción falsa. Recordemos que la inducción es la observación de una constancia y a través de ella puedo elaborar una conclusión universal. Bueno, en este caso, pues la inducción es una inducción errónea, ya que llegamos a pensar que porque algunas personas hacen ciertas cosas, entonces todas esas personas son así. Por ejemplo, la violencia cometida por algunas feministas en las marchas, que sí hemos visto que destruyen monumentos, pues es una violencia no contra personas, sino contra objetos. Bueno, pues que porque como algunas feministas son violentas, entonces pensamos que todas las feministas son violentas, cuando no es así. O por ejemplo, de la traición de un hombre, se infiere que todos los hombres son iguales. Si un hombre fue infiel, entonces se piensa que todos los hombres son infieles. Entonces, esta falacia se comete precisamente al hacer una falsa inducción.